Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Buenas noches o buenos días, no sé qué horas serán en sus lugares. Aquí, por ejemplo, son casi las 10 de la noche y para mí es una hora muy tarde porque yo me voy a dormir a las 9 de la noche, ya estoy debajo de las cobijas, más ahora en invierno, pero no me quise ir a la cama sin antes compartirles una información porque hoy me llegó una notificación por YouTube de un video que yo siempre estoy conectada con los videos del canal oficial de Mauro Biglino y vi que estaba transmitiendo el video de una presentación de un ensayo del profesor Gian Matteo Corrías. Ya les hablaré un poquito acerca de él, pero me pareció importante tomar algunos puntos que quería compartirles a ustedes. Más adelante, como siempre suelo hacer, vamos a ir más abriendo, desglosando y tratando de ahondar un poco más en estos puntos, pero quise compartirlo así, fresca esta información, porque fue hoy la publicación. Yo quise ir a ver esa presentación que realizaron en la ciudad de Torino, que queda más o menos a 2 horas de mi ciudad, pero no pude por cuestiones de que era tarde. Bueno, no pude moverme hasta allá y me dio mucho pesar, mucha tristeza, porque quería que me firmara los libros y quería saludar directamente al profesor Mauro Biglino, pero noté que estaba muy cansado. Lo vi en el video, lo vi ya bastante cansado, agotado, y me parece pues que es un esfuerzo muy grande el que está haciendo. Es admirable lo que está realizando él para poder poner al alcance de muchas personas todo lo que él ha ido descubriendo y lo que ha ido estudiando. Es todo basado en sus estudios, no son sus invenciones o creaciones de la nada. Y en el caso del profesor Gian Matteo Corrías, pues él es un erudito realmente. Entonces, en esta videopíldora que les estoy realizando, les quiero compartir como esta actualidad de Mauro Biglino, ya que veo que ustedes están bastante interesados en él. Y como les decía, ese video se publicó hoy. Es la primera conferencia que da Mauro Biglino con Gian Matteo Corrías y Davide Bolognesi en la ocasión de la presentación del nuevo ensayo Gli Dei Romani Rivelati, o sea, los dioses romanos revelados, de Ediciones Tutti de Torino. Ya ustedes sabrán, pero pues les recuerdo que Mauro Biglino es autor, traductor de hebreo, griego y arameo. Gian Matteo Corrías es doctor en investigación de las civilizaciones del humanismo y del Renacimiento en la Universidad de los Estudios de Florencia, con experiencia también en la Escuela Práctica de Estudios Avanzados de París. Es autor de varias publicaciones históricas y filológicas. Por ejemplo, aquí tengo su libro Prima de la Fede, Antes de la Fe, el cual pienso estudiarme muy bien para podérselos traer y exponérselos de la mejor manera. No sé cuántos videos podría yo extraer de este ensayo, porque les cuento que es supremamente interesante y hoy les voy a dar un pequeño abrebocas al respecto, como un antipasto. Quisiera citar entonces aquí, bueno, no sé si les dije que el doctor Davide Bolognesi es un académico de la Columbia University y ha escrito algunos artículos académicos. Entonces, yo les voy a citar aquí algunos puntos de esa presentación que me parecieron interesantes, además de otros más que no sé si voy a recordar, porque bueno, ya y a esta hora ya tengo el cerebro un poco nublado, pero vamos a ver si voy recordando. Entonces, de la intervención de Mateo Corrías, por ejemplo, él dice que estos temas son poco populares y esto no es de sorprenderse, porque me imagino que ustedes también se habrán dado cuenta que este tipo de tema, por ejemplo, para mí que tengo este canal, y él también lo dice, me sorprende ver el aumento del interés sobre estos temas, porque no son temas populares que le guste a todo el mundo. Y
cada vez se está metiendo más erudición, más ciencia y esto es lo mejor que puede haber pasado. Y mucho de esto tiene que ver Mauro Viglino con su empeño, con toda la lucha que él ha dado. Y hablando de lucha, hago un paréntesis antes de empezar a introducirles todo el discurso de Corrías. Pues es muy triste, pero bueno, también es lógico ver que hay detractores que se concentran en cosas y se les nota ese odio que tienen hacia Viglino. Es una cosa personal. Yo lo veo, por ejemplo, hay uno que está obsesionado con él y tiene unos blogs y tiene también su canal en YouTube, que una vez tuvimos una pequeña discusión virtual porque yo le hice un comentario que no le agradó y bueno, es una persona que pues que responde siempre y defiende bastante pues su punto de vista de una manera muy apasionada también, pero así con esa misma pasión detesta a Viglino y siempre lo ataca por el lado de que Mauro Viglino no tiene un certificado de, digamos, de una carrera, porque aquí en Italia la laurea o el doctorado es muy importante. La laurea sería el grado cuando uno se gradúa en la universidad y con estos temas pues aún más se ve la discriminación y se enoja muchísimo cada vez que alguien lo llama profesor. Pues yo les digo una cosa, el título se lo merece porque es una persona que está realizando una pedagogía, está enseñando a muchísimas personas, tiene un alcance enorme, Biglino. Lo ha hecho desinteresadamente. Ha escrito ya muchos libros que son, también hay bestsellers dentro de sus libros y ha sido reconocido por otros estudiosos, tanto como para invitarlo a debates con biblistas, con teólogos, con gente de un nivel muy alto, que no han necesitado de ver un, digamos, un certificado de grado o de doctorado para tenerle un gran respeto a Viglino, aunque no estén de acuerdo ideológicamente, intelectualmente, son muy contrastantes las ideas, pero desafortunadamente quienes se concentran en poner digamos, meter el dedo en la herida, en la llaga, que es esa parte que yo creo que a Viglino no creo que le importe porque cuando uno tiene conocimiento, experiencia y ha estudiado por tanto tiempo acerca de estos temas, pues qué necesidad tiene de una certificación ya a la edad que tiene, después de todos los años de haber estudiado estos temas y haber demostrado y seguir aún demostrando este conocimiento. Me parece muy injusto este trato que le da a esta persona. Yo no quisiera ni nombrarlo porque pues eso es como darle protagonismo de un apellido. Cuscito es un italiano y nadie debe ser desprestigiado basándose en esto, en los títulos. Lo importante son los conocimientos, la experiencia, la experticia en un tema y que se demuestre esta experticia. Y pienso que ya Viglino, pues con toda la visibilidad que tiene, es muy difícil ponerla en discusión porque basta ir a ver sus videos. Pero no falta quien se mete en su vida personal, va a mirar el pasado y se ha hecho algo pues que de pronto no sea de pronto ético a nivel civil o lo que sea, pues ya empiezan a atacarlo con estas cosas, cuando en realidad él lo que habla es lo que habría que atacar si uno no está de acuerdo con sus temas, con sus temáticas, con la manera de abordar estos temas, pues vaya y ataque sus ideas, pero no su vida personal o sus títulos o sus cartones. Yo pienso que eso de verdad que descalifica a estas personas ya de por sí. Es mi opinión, me gustaría escucharla de ustedes, saber qué piensan respecto a esto. Y Mateo Corrías dice que el mundo de los dioses romanos es de este mundo y es el reino de los hombres. El reino de los dioses romanos es el reino de los hombres. La civitas de los hombres invita a los dioses a su interior y este es el carácter cívico de las divinidades romanas. Entonces el profesor Corrías ha dedicado sus estudios a un espectro muy difícil
de la historia romana, como lo es el periodo monárquico, el cual abarca más o menos 2 siglos y medio envueltos en el mito. Las fuentes que tenemos para la reconstrucción de ese periodo son fuentes, todas ellas posteriores, así que es lícito hacerse la pregunta: ¿en qué medida las palabras de los anticuarios, eruditos, gramáticos, que han sido los más generosos y útiles en las narraciones antiguas, son válidas todavía? Además, estas fuentes están en gran medida notablemente separadas cronológicamente, muy distantes respecto al periodo que pretenden reconstruir. Entonces, cabe preguntarse, ¿son realmente confiables estas fuentes? Pues para el profesor Corrías, un elemento que garantiza la validez de estas fuentes es lo que él llama un aspecto casi genético de la cultura romana antigua, que es el culto del arcaico, ese culto a todo lo que es antiguo, un radical y profundo conservacionismo que hace que todo lo antiguo sea visto con una especialidad, tal que quien se acerca lo hace con una actitud de querer entender y hacer revivir. Pero aunque la mayoría de veces las intenciones son auténticamente buenas y en la mayoría de veces debería ser una garantía para quienes reconstruyen la arqueología cultural, a veces el filtro de la mentalidad del recuerdo es difícil de depurar. Y es ahí cuando cobra importancia la intervención de los filólogos, los historiadores y los estudiosos de historia de las religiones, como Biglino o como el mismo Mateo Corrías. Ellos son estudiosos de la historia de las religiones, quienes deben demostrarse hábiles en la selección minuciosa del material, y esto se puede hacer, se puede lograr. Al mismo tiempo está la importancia de la operación de gramáticos como Servio, Festo y eruditos como Plinio el Viejo, Macrobio, Aulo Gelio, por ejemplo. Estos son los nombres a quienes se recurre siempre cuando se estudia la religión romana arcaica. Estos son protagonistas confiables para la reconstrucción histórica. O sea que sí podemos confiar en estas fuentes. Corrías encuentra un interesante paralelismo entre las cívitas y el mundo del Israel bíblico, o sea, ese culto antiguo arcaico romano, con el culto del Israel bíblico. Dice que la religión romana arcaica es una religión cívica y es la prioridad absoluta de lo humano sobre lo divino. O sea, para ellos prima lo humano que está por encima de los dioses. Interesante. Aquí estamos viendo unas religiones arcaicas que son la romana, el culto romano, y el Israel bíblico. Y vemos, por ahora estamos hablando de los romanos, que para ellos está por encima la prioridad de lo humano, por encima de los dioses. En la religión cristiana es todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, cuando en Roma se hablaba del dies natalis, o sea, el día del nacimiento de una divinidad, en general se referían a dies natalis templi, o sea, el día en que las civitas, la ciudad, inició a rendir culto a una divinidad. Era eso en realidad. Esto para los romanos era el día del nacimiento de una divinidad. San Agustín citaba este pasaje para criticar el desacierto del culto romano, porque lo hacía para demostrar que en el fondo los romanos tributaban un culto sobre la base de sus caprichos. En el caso del culto de Yahvé, que ya lo hemos visto acá en videos, en el Génesis, entre los primeros capítulos del Génesis, más o menos 5 o 6, se dice que el culto a Yahvé inicia en los tiempos de Enos o Enosh. Es decir, que antes no se rendía culto a esta divinidad llamada Yahvé.
En la Biblia se aclara que, abro comillas, en su tiempo se inició a invocar el nombre de Yahvé. Biglino, cierro comillas, Biglino interviene para hacer una pregunta. Aquí ya vemos que está interviniendo Biglino, porque ya Mateo Corrías terminó su presentación, la primera parte, porque en realidad este encuentro dura 1 hora y media. Dice Biglino que como Enosh es el nieto de Adán, entonces debemos preguntarnos a quiénes invocaban antes. Es evidente que no invocaban a Yahvé, invocaban a otros Elohim. En el momento en que los Elohim, que entre otras cosas eran tantos, le dicen a Jacob, porque hay un pasaje bíblico donde ellos le dicen, tú debes seguir a ese Elohim. ¿A cuál? A aquel que se te presentó cuando tú escapabas porque tenías miedo de tu hermano Esaú. Así que los Elohim le dicen, tú debes presentarte a aquel, a ese allí, porque ese Elohim es el tuyo. ¿Y Jacob? ¿Cómo se presenta Jacob? Bueno, Jacob dice, ese es el que me mantiene en salud. Si ese es el que me protege en los viajes, si ese es el que me ayuda a regresar a casa sano y salvo, pues ese será mi Elohim. Entonces, ¿quién fue el escogido? ¿Quién escogió a quién? Pues como vemos aquí, obviamente fue Jacob a escoger a Yahvé. No fue al contrario, no fue Yahvé quien escogió a Jacob. Fue Jacob a escoger a Yahvé. ¿Por qué escogió a este Elohim? Porque si este Elohim era capaz de hacer las cosas que acaba de enumerar, de cuidarme, de mantenerme en salud, de protegerme en los viajes, pues es a ese que voy a seguir, ¿no? Pero si ese Elohim no fuera capaz de hacer tales cosas, ¿ustedes creen que Jacob le rendiría culto, le haría sacrificios? Esos sacrificios que tanto le gustaban a Yahvé. Y no solo le gustaban, los necesitaba, porque tengan en cuenta que los Elohim necesitaban de esos tales sacrificios, de esos sahumerios que ellos hacían con la grasa de los animales y también añadían vino y ciertas sustancias. Y ese es uno de los paralelismos claves con los romanos, porque recordemos que los romanos también hacían sacrificios, también incluían animales y también usaban el vino y especias. Entonces miren que sí hay paralelismos y recordemos que en el caso del culto de los romanos, pues ellos veían a estos dioses más como de tú a tú, los veían como sus semejantes, sí, eran más fuertes, eran poderosos, pero los veían como a un mismo nivel, interactuaban con ellos. En el caso de Yahvé no era tanto así. Los otros Elohim tenían otras características, pero en el caso de Yahvé, por ejemplo, Yahvé no soportaba que los humanos fueran más inteligentes que él. De hecho, hubo ocasiones donde hubo discusiones, por ejemplo, en este momento me viene en mente cuando Caín empieza como a tratar de manipular a Yahvé y bueno, a Caín no lo exterminó, pero bueno, le hizo un castigo, digamos que lo castigó de alguna manera, pero en otras ocasiones los fulminaba inmediatamente, los desvivía, como dicen por allí, porque Yahvé no soportaba que se le pusieran como al mismo nivel. También, bueno, y lo que sí es distinto también es que en el caso de los romanos había un policultismo, había más libertad de seguir al Dios que quisieran, había este politeísmo que era más relajado, todos tenían sus estatuillas en sus casas y con diferentes divinidades y esto no les causaba problema. En cambio, Yahvé en ese sentido era menos tolerante, a él sí no le gustaba compartir el servicio de los humanos. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta
es que los Elohim también, además de necesitar a los hombres, porque los Elohim necesitan a los humanos cuando están aquí. Cuando ellos están aquí necesitan de que los humanos les sirvan, que los atiendan, que les hagan sus saumerios, que les hagan sus sacrificios, sus ofertas, todas estas cosas. Así que pues no son como tan, tienen sus límites también. En el caso de los romanos, en algunos pasajes históricos o digamos en algunas narraciones se cuenta que se temía que los dioses pudieran morir si no se les hacían sus sacrificios, si no se les atendía. Y también, aparte de necesitar a los hombres, los Elohim también temían a los hombres porque no querían que se multiplicaran, no querían que se les rebelaran, los tenían controladitos. Yahvé por eso inmediatamente ante una falta, chao, o sea, él no permitía que hubieran como motines, amotinamientos, no le gustaba para nada cuando hubo ese, digamos, esa rebelión, si se puede decir así, allí en los inicios, en el Gan Eden, inmediatamente cortó y echó a los adamitas, no quería que se multiplicaran allí dentro. Él resolvía rapidito para que no, después no le causaran problemas. Recordemos también en esa torre de Babel, que probablemente fue una torre de lanzamiento porque era para alcanzar el cielo donde estaban los dioses, ¿no? Los Elohim. Y estas personas estaban realizando esta plataforma para llegar a ellos y combatir con ellos. Eso no es pues esa famosa torrecita que iba a llegar al cielo. Pues imagínense, desde esa altura estaba en un valle además, ni siquiera en una montaña, pues cómo iba a llegar hasta el cielo. Era una plataforma para llegar al cielo, sí, pero seguramente con algún tipo de aparato que los llevaba al cielo, porque estaban pensando en un combate. Querían dispararle a armas a los dioses. Los dioses, entre comillas, ¿no? Quería solo comentarles esto, decirles que, pues, de todas maneras, la salud de Viglino, pues, se va deteriorando poco a poco, ya tiene también sus añitos. Esa conferencia le significó un gran esfuerzo, yo lo noté. Entonces, yo le estoy supremamente agradecida y creo que la mayoría de personas que vimos el video o aún más los que estuvieron presentes lo estarán, espero. Como les digo, Biglino nunca ha pretendido armar una religión o un culto o una secta. O sea, si eso llega a pasar, sería por encima de él y esperemos que no, pero no falta el que se le ocurra armar por ahí alguna secta extraña y use su nombre. Hay que tener mucho cuidado. Yo estoy muy pendiente también de mucha información que se está distribuyendo que no tiene nada que ver con Biglino y que ponen su rostro ahí en la miniatura y lo ponen allí su imagen y resulta que van a hablar es de arcontes y cosas que Biglino nunca ha hablado o de ángeles, demonios, cosas que Biglino no habla de estas cosas. Cuando vean cosas espirituales o cosas tipo del ocultismo, Biglino nunca se mete con esos temas, así que ya saben que eso no viene de él. Hay que tener mucho cuidado. Yo estoy muy pendiente de esto porque me gusta defender como, porque respeto su literatura y sus conceptos, así como respeto la de otros autores también. Pero hay una gran diferencia entre Biglino y los otros autores y algo sucede en especial con él, que o lo odian o lo aman y no faltará pues como les digo de pronto nacerá de pronto por ahí un fanatismo así que vigiliniano, entonces esperemos que eso no suceda porque sería contrario a todo lo que él ha enseñado. Hay que mantener los conceptos pues limpios de todas esas cosas y de fanatismos, porque no se puede caer en el fanatismo. Seguramente
iremos encontrando de pronto también fallas en sus teorías, puede ser. Hay que estar abiertos a muchas cosas y él nunca dice, nunca se ha atribuido la verdad. Entonces, pues, o sea, ¿por qué caerle así con tanta hazaña a una persona que nunca se ha atribuido una verdad? Él simplemente está difundiendo sus descubrimientos, sus estudios, sus análisis, como cualquier otro estudioso. Y se ha, ¿cómo se dice?, asociado, entre comillas, ha colaborado con científicos de una talla muy alta que estarán de acuerdo con él en algunas cosas, pero no en todo. Pero es lógico, tienen su mentalidad pues también muy académica, algunos son más sesgados que otros en muchas cosas, en fin. Bueno, amigos, yo espero pues que esta información les haya interesado y cualquier cosa que me quieran comentar, me lo dejan en la caja de comentarios, por favor, sus opiniones. Y como siempre, yo súper agradecida con todas las personas que se suscriben, que dan ese voto de confianza, que comentan. Eso es precioso para mí porque me da la guía de como por dónde también empezar a concentrarme y empezar a encaminar mis investigaciones, porque no se trata de que yo les imponga a ustedes pues cosas que no sea de interés de ustedes. Trato pues de todas maneras de hacer lo que me apasiona, lo que me gusta, porque pues tampoco voy a cambiar las temáticas que manejo solo por tener más visualizaciones, no tiene sentido. Pero sí les puedo garantizar que el material que les traigo aquí, yo lo filtro mucho, lo analizo mucho. Igual, ustedes me han de pronto hecho caer en cuenta si he dicho una cosa que no está bien, lo que sea. Yo siempre estoy mirando porque no somos perfectos, nos equivocamos, pero trato en lo mayor posible de decantar bien las cosas, filtrarlas bien y cuando ya salga el material, pues haya pasado por los filtros de mis revisiones y todo, que no faltan a veces errores, por ejemplo, que escribo mal una palabra y yo miro 800.000 veces las miniaturas, todo, y a veces falta una letra, parece arameo porque me falta una vocal o algo así. Y bueno, esto es así, amigos, somos humanos y somos imperfectos. Entonces, bueno, yo les dejo un abrazo a todos. Muchas gracias por su compañía. De pronto un día nos animamos a hacer un directo. Dígame qué piensan. ¿Les gustaría que hiciera un directo? No lo sé, porque nunca lo he hecho, entonces no sé cómo vendría, pero podríamos hacer el experimento. Me gustaría mucho como tener ese intercambio con ustedes. Así sean tres, cuatro personas, no importa, vale la pena. Me cuentan y miramos porque díganme en qué países están para ver más o menos las diferencias horarias, aunque yo más o menos sé quiénes son las personas que más vienen al canal. Bueno, amigos queridos, un gran abrazo. Pasen un buen día o una buena noche y cuídense mucho. Hasta pronto.